grabar. Voy a empezar a grabar y les voy a presentar, ¿de acuerdo? No sé si ya logran ver la presentación. Indíquenme, chicos. Sí, ya se ve. Se ve claro. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora mi compu no quiere. Ok. Bueno, pues estamos iniciando la semana 2 del módulo 15. Soy su asesora virtual, Lili del Carmen León García. Y bueno, vamos a trabajar durante esta sesión, un poquito retrasada, pues la bienvenida a los temas de la unidad 1 antes era, ahorita es la semana número 2. Vamos a trabajar la actividad integradora número 3, que es la química de los productos. La actividad integradora número 4, que es mi ecosistema, los foros, las dudas que tengan y las extensiones, si tuvieron alguna duda con las extensiones. Entonces, felicidades de antemano por el trabajo realizado en esta semana. Ya saben que es un poquito tenso y bueno, complicado. Pero pues aquí los tengo. Ay, creo que hay alguien que quiere entrar. Permítanme, vamos a salirnos un poquitito. A ver. Creo que había alguien que quería entrar, claro. Ok, le doy la entrada a Liliana y vuelvo a presentar. Es que necesito salirme para poder darle acceso. Bien. Entonces, bueno, les decía que vamos a trabajar el contenido de esta semana. Durante esta semana vamos a trabajar, ok, administrar. La síntesis química. ¿Qué es la síntesis química para crear nuevos compuestos? La síntesis química consiste en un proceso que sirve para obtener un nuevo producto a partir de la unión de dos o más elementos. Aquí puede ser el elemento A más el elemento B. El elemento A puede ser el sodio, puede ser el cloro y podemos tener el cloruro de potasio. A esto nosotros le llamamos una reacción química. Tenemos de este lado se llama reactivos y del otro lado se llama producto. No sé si ustedes les explicaba que si aquí tenemos, por ejemplo, la harina, los huevos, la mantequilla y ¿qué más lleva el hot cake? Vamos a poner vainilla. Aquí tenemos los reactivos y del otro lado tendríamos el producto que son los hot cakes. Eso es una reacción química. Permítanme, voy a darle a administrar a 2. Es que Magali se le ha salido. Bien. Creo que ya le di acceso, a ver si puede entrar. Ok. Y bueno, esto es una reacción química para formar un compuesto nuevo. Nosotros todos los días en nuestra casa trabajamos reacciones químicas porque al preparar un alimento, hacer limpieza en la casa, a veces hemos hecho errores, por ejemplo, revolver el cloro con el ácido y esto lo que hace es que nos genera una gran llamarada de vapor. Entonces esto es incorrecto porque puede provocar y tener problemas en las vías respiratorias. Pero también es una reacción química. Las principales reacciones químicas que vamos a trabajar o que vamos a ver en química es los óxidos metálicos. Los óxidos se unen metal más el oxígeno. Esto siempre se va a dar porque en el ambiente hay oxígeno, si dejamos un metal se oxida y esto es una oxidación real. Pero, por ejemplo, también una manzana puede sufrir una oxidación. Si nosotros dejamos la manzana o cualquier fruta, esta va a generar una capa de óxido. ¿Quién lo genera? El oxígeno presente en el ambiente. A esto le llamamos óxidos metálicos y también hay óxidos no metálicos que son también llamados anhídridos. Y por ejemplo, estos son los gases que se forman con los vehículos. Por ejemplo, unir el azufre con el oxígeno forma anhídrido sulfuroso y es un contaminante. Entonces, los compuestos que se forman o las reacciones químicas que forman compuestos tienen que ver mucho con lo que se une. Por ejemplo, en el grupo 3 están las sales. ¿Quién no conoce la sal común? Que es metal más no metal. ¿De dónde toman esto? Bueno, los metales vienen en la tabla periódica y ahí les va a indicar cuáles son metales
y cuáles son no metales. Los no metales se utilizan como aislantes, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el flúor, el bromo, el yodo, el astato, son elementos que son no metales que se unen a los metales para formar sales, ¿no? Y en el siguiente grupo están los óxidos metálicos más el agua, que forman hidróxidos metálicos, que esto es como la sosa cáustica o los limpiadores de estufa que utilizan ustedes para quitar el cochambre. A esos también se les llama hidróxidos metálicos. Los óxidos no metálicos más aguas forman oxiácidos. Los ácidos tienen como característica el hidrógeno al principio y estos se utilizan para fertilizantes, pero en muchas ocasiones también algunos ácidos son corrosivos en su mayoría. Y bueno, se forman en el ambiente como el ácido sulfúrico, que es un contaminante y muy corrosivo en la vida. Entonces, todos estos compuestos que nosotros conocemos son los que se forman en las reacciones químicas y esos son los diferentes tipos de compuestos que podemos tener. ¿Cómo los puedo formar? Con la tabla periódica y siguiendo las reglas de nomenclatura para formar estos compuestos. Los principales productos de las reacciones químicas que podemos encontrar que son fundamentales, pues son el acero, los polímeros o plásticos que generan grandes cantidades de contaminantes, los adhesivos o resistoles, las pinturas y los medicamentos. En el caso de los medicamentos son fundamentales porque, bueno, sirven para prevenir enfermedades o bien hacer menos difícil una enfermedad. Estos también son productos de las reacciones químicas. Dentro del contenido vamos a ver también lo que es la química macromolecular. Estudia las moléculas que tienen una masa molecular muy elevada, ya que estas forman un gran número de átomos. Estas que están aquí, por ejemplo, aquí ven la estructura del ADN, es una macromolécula porque es grande y porque esta macromolécula tiene una función específica. Entonces, a eso se refiere la química macromolecular, a la cantidad de monómeros. Todos esos están formados por monómeros que al final de cuentas llevan a cabo un polímero. Mono, una molécula. Poli, muchas. Una está formada de una molécula que tiene muchas de la misma, a eso le llamamos polímero. Los polímeros en general presentan una notable plasticidad. Inclusive los polímeros son los que sirven para formar los plásticos que nosotros conocemos. ¿Y de qué está hecho el plástico o qué está formado el plástico? Pues todo lo que conocemos, por ejemplo el celular, por ejemplo esta cajita de plástico, las pantallas, las computadoras, todos están formados de polímeros, que es el polipropileno, que es muy utilizado. Sin embargo, es un contaminante que hay que poner ojo, principal atención en ellos. Los homopolímeros, todas sus unidades o monómeros son idénticas. Un ejemplo es el polietileno, que es el plástico más importante y producido a mayor escala para crear pues juguetes, bolsas, envolturas, piezas pequeñas inclusive de impresoras, de celulares, de computadoras, de laptop. ¿Para qué usamos ahorita el plástico? Para muchas cosas, ¿no? También existen los copolímeros, que se componen de 2 o más unidades monoméricas diferentes enlazadas para crear una cadena de polímero. Los polímeros naturales, pues en este caso pueden ser el caucho, la seda, el algodón o la lana o celulosa. Por ejemplo, el caucho que lo utilizamos principalmente para las llantas, la seda que la usamos para la ropa, el algodón que es fundamental en los hospitales y la lana o la celulosa, que bueno, la celulosa también, por ejemplo, sirve para hacer algunas piezas, por ejemplo, de madera, ¿sí? O también para hacer el papel sirve la celulosa. Entonces, todos estos productos naturales son los que deberíamos utilizar con mayor frecuencia y no los que se generan en las industrias, como los polímeros, como el polipropileno, que es un polímero que contamina mucho. Bueno, los polímeros, por ejemplo, para que hagan su actividad de esta semana, tenemos la celulosa. Su monómero o su molécula básica es la glucosa. La unión de muchas moléculas de glucosa forman el polímero. ¿Y para qué lo utilizamos? Bueno, el papel y el algodón.
En el caso de la celulosa, no nada más, también puede ser los objetos que hay de madera, también es parte de la celulosa. El almidón, que también su monómero es la glucosa, lo utilizan los vegetales como almacenamientos de energía. El glucógeno, que es el principal almacenamiento de energía de los animales, su monómero es la glucosa, ¿sí? Y nosotros, nuestro principal monómero, pues es la glucosa también, ¿sí? Las proteínas, su monómero, pues puede ser un aminoácido y, por ejemplo, estas sirven para las funciones del organismo. Si hablamos de qué funciones tiene una proteína en el organismo, pues esta puede servir desde principalmente la parte donde las manos podemos tener flexibilidad hasta el crecimiento de un niño desde pequeño. La lana, pues, se utiliza como en la industria textil y el caucho, que es el isopreno, se utiliza en la industria automotriz para la generación de llantas y algunas piezas de los autos. Inclusive también el caucho puede ser utilizado para las carreteras, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos, que ya me fui corriendo hablando. ¿Alguna duda, chicos? No, No, asesora, Miss. parte todo claro. Ok. Gracias. La que yo le mencionaba era sobre la lana, pero ya me quedó claro. Pero entonces, en el caso de la lana, por ejemplo, yo soy, en la tablita yo puse que los suéteres y ¿Sí? escribí como polímero solamente la lana. ¿Ahí nada más quedaría Mm, ese nombre o hay algún nombre como científico para ella? no. Lo que sí tendrías que poner es su monómero. Su monómero Ajá. es, ajá, el aminoácido. Ah, ok. Ok, Sí, esa era mi entonces, duda porque no entendía muy bien esa parte. sí, lo que pasa es que a veces cuando los hacen antes de la sesión, de repente sí tienen como algunas dudas, por eso es importante la sesión. Entonces, ustedes para realizar la actividad, ahorita les voy a explicar, pero para realizar la actividad, ustedes tienen que buscar en internet cuál es la ecuación del polímero y viene en internet cómo se desarrolla, qué cantidades de carbono tiene. Y lo igual de algún aminoácido, hay que buscar qué aminoácido, porque hay 20 aminoácidos esenciales y no esenciales, y estos puede ser cualquiera, hay que buscar el aminoácido de la lana. Lo buscan en internet y ya hacen su estructura a mano, que es lo que pide la actividad. Pero Ah, ok. Muchas gracias. ok, les estoy explicando para que ustedes puedan entender que, por ejemplo, un monómero es uno, pero la unión de muchos forman al polímero y los polímeros son estos. Pueden ser celulosa, almidón, glucógeno, proteína, lana o caucho, inclusive otros. Pero estos son los principales o los más utilizados, ¿ok? No quiere decir que sean los únicos, ¿de acuerdo? Bien, también dentro del... También del contenido, vamos a trabajar lo que es la biosfera. La biosfera, ¿cómo está conformada? Por atmósfera, litosfera, hidrosfera. La atmósfera, ¿sí? Es la parte que está como en el cielo, lo que está en cierto nivel de altura. La litosfera es la tierra y la hidrosfera, pues son todos los seres que habitan en el agua. Y entonces es un conjunto, todo atmósfera, litosfera, hidrosfera, pues conforma la biosfera, que es la tierra donde nosotros habitamos. ¿Y qué es lo que hay que cuidar hoy en día? Porque estamos teniendo tantos problemas con la contaminación. Entonces, la biosfera es la que rodea el globo, incluyendo el mar, la tierra y el aire, ¿no? En la litosfera, la vida por lo general se desarrolla en la capa más superficial del suelo. Litosfera, hablamos del suelo, los animales del suelo se encuentran viviendo hasta los 5 kilómetros de profundidad. Y en la atmósfera el límite superior es de 8 kilómetros. Ok, y bueno, ya sabemos que en la parte de los mares, la hidrosfera, pues tenemos vidas hasta profundidades muy, 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 muy grandes, ¿no? Dentro del, para hacer su actividad de ecosistema, que es la que van a trabajar, vamos a ver qué cosa es un ecosistema. Bueno, los ecosistemas son conjuntos de especies de áreas determinadas que interactúan entre ellas, de áreas determinadas. Por ejemplo, mi ecosistema donde yo vivo, que es Tabasco, no es el mismo ecosistema, por ejemplo,
de Magali, ¿no? Depende de dónde vivimos, es el tipo de ecosistema porque vamos a tener tipos de plantas específicas, tipos de animales que hay, tipos de vegetación diferente, porque va de acuerdo al clima que cada uno tiene, ¿ok? Entonces, el ecosistema va a depender siempre de dónde estemos ubicados. Dentro de esto podemos hablar que un bioma, pues, es un conjunto de ecosistemas de zonas biogeográficas. ¿Cuáles son? Ok, tenemos los niveles de organización. Empezamos por la biosfera, que es un todo, el bioma, que depende del área geográfica, ¿sí? El ecosistema, que está compuesto de conjuntos de seres que determinan un hábitat de un lugar específico. Una comunidad está formada por las poblaciones de diferentes especies de una zona determinada. Por ejemplo, nosotros dividimos acá donde vivimos en Tabasco, la comunidad del Guásimo o el tigre. Ah, bueno, mi comunidad tiene ciertos tipos de características. Lo mismo es con los animales. La comunidad va a ser donde vivimos y qué hay donde vivo. Población formada por todos los individuos de la misma especie. Pueden reproducirse entre sí en una zona determinada. Y una especie son asociaciones de individuos de la misma especie. Por ejemplo, podemos tener perros, pero los perros se clasifican en diferentes razas. Y entonces ya tengo diferentes razas de animales de una misma especie. Entonces a eso se refiere. Individuos es el estudio de los seres a nivel individual. Por ejemplo, un conejo. Yo voy a estudiar un conejo, una rata, un gato, un humano. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende nuestro ecosistema? Principalmente de los tipos de biomas, porque dependen de la zona biogeográfica. Por ejemplo, hay dos tipos de biomas, acuáticos y terrestres. ¿Cuáles son los acuáticos? Los humedales, las costas, los mares, los lagos y los ríos. ¿Cuáles son los terrestres? Tundra, taiga, bosques, desiertos, sabana y selva. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, existe bosques y, bueno, más bien son selvas lo que hay más. Entonces, aquí la zona va a tener, pues, diferentes tipos de frutos que se den, diferentes tipos de árboles. Por ejemplo, a Toluca, al Estado de México, no se van a dar las mismas por las temperaturas. Otra vez, Magali. ¿Entró Magali? Bueno. La biocenosis, que son las interacciones intra e inter. Intra, dentro de la misma. Por ejemplo, decimos un problema intrafamiliar, dentro de la familia, de la misma especie. Inter es de diferentes especies, de gente que se relaciona, conocemos, pero que no son de la familia, por ejemplo. Entonces, intra, dentro de la familia, inter, fuera de. Entonces, intraespecífica, entre organismos de la misma especie, interespecífica, entre organismos de diferentes especies. Y bueno, entonces, todas estas interacciones se pueden dar a través de 5 tipos, dependiendo del efecto que provocan sobre los organismos. Pueden ser competencia interespecífica, puede ser competencia por depredación, puede ser competencia por mutualismo, puede ser por comensalismo o puede ser por amensalismo. Si hablamos de una competencia, casi siempre las competencias se dan por el alimento. Si hablamos de animales o si hablamos de plantas, se dan por obtener el alimento y para salvaguardar a su ser, ¿no? Por eso se da una competencia. Ahora, ¿cuándo es competencia intraespecífica? Ocurre entre organismos de la misma especie. Por ejemplo, si ven el árbol, las dos plantitas, una se enrolla en la otra para obtener los rayos del sol y más nutrientes y agua. Por lo tanto, esta que logró sobresalir es la que obtiene mayor cantidad de luz, de nutrientes y de agua. Pero eso es una competencia intraespecífica. ¿Cuándo es interespecífica? Cuando se da entre dos organismos de diferentes especies. Y esto, por ejemplo, las hormigas que se alimentan de semillas, que también son recurso alimenticio de los ratones y las aves.
El resultado de ese tipo de competencia es la exclusión competitiva, es decir, el desplazamiento de una de las dos especies hasta desaparecerla totalmente del lugar. ¿Por qué? Porque quieren quedarse con la alimentación, con la zona y con todo lo que hay. Este, pues, es un nivel trófico. Antes le llamábamos la cadena alimenticia. Me parece que cuando estaban en la primaria o en la secundaria, hablaban de la cadena alimenticia, donde en primer nivel, o aquí le vamos a llamar nivel trófico o productores, pues son las plantas, ¿sí? El segundo nivel van a ser los consumidores primarios, que son los organismos que se alimentan de las plantas. En el tercer nivel están los carnívoros. ¿En qué nivel estamos nosotros, chicos? A ver. ¿Será que somos los productores o los consumidores primarios? ¿Consumidores primarios? No, somos consumidores secundarios porque somos carnívoros. Oh, Consumimos ya. carne. ¿Sí? Y nos comemos ¿a quién? A la vaca y también nos comemos al árbol. Y bueno, en el último nivel están los animales carroñeros, que son los que esperan cuando mueren los animales para consumirlos, ¿no? Entonces nosotros somos carnívoros, somos consumidores secundarios. ¿Mande? Ok. También vamos a trabajar de los factores bióticos y factores abióticos. Abióticos de seres que no tienen vida. Sin embargo, son fundamentales para los seres que tienen vida. Por ejemplo, el sol es considerado un factor abiótico, pero es fundamental para las plantas para que puedan llevar a cabo su reproducción, el crecimiento. Si no tendríamos los rayos del sol, algunas no pudieran crecer. Entonces, no son de la vida, pero son fundamentales para que todos subsistamos. Y si no hay plantas, pues no hay generación de oxígeno, y si no hay oxígeno, pues no podemos subsistir, ¿de acuerdo? Y los factores bióticos son aquellos que provienen de la vida, y estamos hablando de plantas, de animales, ¿sí? Que son fundamentales para que nosotros podamos subsistir. Los ciclos, dentro de los ciclos que nosotros trabajamos son los ciclos biogenésicos, que son el ciclo del agua, que acuérdense que el ciclo del agua lo que hace es regular la temperatura en el medio ambiente y mantenernos una temperatura que no sea catastrófica. Aunque con los problemas ambientales que estamos teniendo, hay meses en los que las temperaturas varían mucho. Sin embargo, cuando sienten ustedes que hay muchísimo calor, de repente se condensa las nubes y llueve. Y esto es para regular la temperatura en nuestro medio ambiente. El atmosférico que mantiene limpio el oxígeno, y este ciclo es fundamental las plantas que hacen el intercambio de CO2 a oxígeno. Es decir, ellas absorben el CO2 y liberan oxígeno. Y nosotros liberamos el CO2 y ellas lo absorben. Es un intercambio entre ambas y es fundamental mantener una planta o mantener un árbol cerca de sus hogares, esto para mantener la salud, porque si no hay árboles, no hay plantas, no tenemos oxígeno puro. Y bueno, chicos, yo sé que voy rapidito, pero por el tiempo. La actividad integradora 3, que es la química de los productos. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta donde iba. Recuerden que si se desconectan, nos volvemos a conectar. No, Miss, ninguna duda. Muchas gracias. Ok. La actividad integradora. Asesora, todo claro, gracias. Ok. De los productos, de la química de los productos, ¿qué es lo que van a hacer? Ya saben, la primera hoja es la presentación. Recuerden que la presentación, perdón, ya me avisó que me lo va a cortar, es los datos principales. En la primera hoja, no agreguen más ahí. En la primera hoja agregan todos los datos, el nombre completo, el grupo, el número de la actividad, etcétera. Van a descargar la tablita que viene en la plataforma y van a colocar 4 productos que utilicen diariamente. Puede ser un cloro, puede ser el café, cualquier producto que ustedes utilicen, los van a enlistar. Seleccionen 4. De esos 4 van a seleccionar
1 de su tabla. De ese 1 van a indicar ustedes y van a dibujar el polímero y el tipo de polimerización que se lleva a cabo. Estos dibujos tienen que ser a mano, tomen fotografías claras y son los que van a pegar a su trabajo. ¿Sí? Ahora, cuando ya hicieron su dibujo, ya rellenaron su tabla, ustedes van a averiguar cuál es el monómero, cuál es el polímero, cuál es la reacción química que viene en la tabla. Eso lo pueden encontrar en internet. Seleccionan uno, ya seleccionaron. Entonces, ¿sí? Van a responder a las preguntas con sus propias palabras. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción de polimerización y adición? Eso hay que investigar en internet y determinar, según lo que ustedes creen, cuál es la diferencia entre cada uno, ¿sí? Una es que se va a evaporar y otra es que se le adiciona un elemento, ¿sí? Al componente. ¿Cuál es el impacto al medio ambiente que conlleva la producción industrial y el consumo del producto que seleccionaste? Si a lo mejor ustedes escogieron el cloro, ¿qué tanto daño hace el cloro? ¿Qué tanto usa la gente el cloro y qué tanto nos afecta, ¿no? Recuerden que todas deben de tener de 8 a 12 renglones. La que sigue es qué consecuencias tiene sobre la salud humana la presencia de microplásticos en el medio ambiente. Y aquí, hay mucho por platicar. ¿Qué tanto nos daña el plástico? Por ejemplo, las piezas pequeñitas que traen los celulares, ¿qué tanto daño nos hace? O las piezas pequeñas de una computadora que son de plástico, ¿qué tanto nos afecta? Y bueno, finalmente el tamaño de la fuente debe ser del texto 12, de los títulos 14, puede ser Arial 14, y el interlineado 1.5. Y al finalizar, pues la bibliografía que utilizaron para elaborar su trabajo. ¿Hay alguna duda con respecto a esta actividad, chicos? No, eso era todo claro. Gracias. Ok, vamos con la segunda vez si me dan 7 Miss, minutos. en cuanto a la tabla, solamente Todo claro. los 4 productos, nos pide sus polímeros y nos pide su reacción. Eso sí lo tenemos que ir poniendo, ¿verdad? Y si es por condensación o si es una polimerización, y de preferencia pueden agregar inclusive la reacción ahí, que es la misma que van a dibujar más adelante según la que seleccionaron. No hay que explicar mucho, solamente poner, por ejemplo, adición o la otra que es condensación, ¿verdad? Ujú. Solamente o hay que explicar un poquito más Puedes cómo agregar se... ahí mismo la reacción de cada Ah, ok, uno. ok. Ujú. Y ya al final seleccionas uno, ya nada más la vas a dibujar de manera manual. Ah, Pero, perfecto, muchas gracias. pero solo de uno, ¿eh? Solo seleccionan Ujú. uno, ¿ok? Sí, Miss. Ok. La actividad integradora 4, que es mi ecosistema, ¿qué van a hacer? Aquí van a elaborar un video. Algunos me preguntaron ayer y hoy me han estado preguntando ¿cómo le van a hacer para hacer el video? ¿Es necesario no que salgan a cuadro? No es necesario para mí que salgan a cuadro, pero sí es necesario escuchar sus voces, ¿sí? Pueden utilizar una presentación como la que yo estoy usando. Adelante pueden poner imágenes y tienen que primero seleccionar una problemática de su comunidad. Que la contaminación por del río Usumacinta, ok. Que contaminación por basura en mi comunidad Pomoca, que la gente tira, bueno, ese es tu problema. Ese problema seleccionaste, ese es el que vas a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es investigar en mi comunidad una problemática, no que haya. ¿Por qué? Porque van a hablar acerca de ella un poquito. Ahora, ¿de quién van a hablar en general? De dónde viven. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer en mi video es presentarme. Buenas noches, mi nombre es Lili del Carmen León, soy estudiante de prepa en línea C, del módulo tal, del grupo tal, etcétera. ¿Sí? Y donde yo vivo, el bioma que hay es selva y principalmente la temperatura radica entre 40 y 45 grados. Cuando es invierno baja hasta 13, 14 grados como máximo. El tipo de flora que existe en mi comunidad, bueno, se dan la iguana, las tortugas, los cotorros, etcétera. Yo voy a explicar lo que haya a grandes rasgos en mi comunidad. ¿Qué tipo de vegetación? Bueno, aquí el árbol más conocido es el macuilis y
Pero existen otros tipos de árboles emblemáticos. También existe algunos frutos que se venden aquí en el estado, que es el guineo, el plátano tabasco, que es muy conocido, la sandía, la naranja, la piña, que es muy conocida también aquí, entre otros como el limón, etcétera. Entonces, ustedes van a explicar en qué consiste su comunidad y de dónde. Obviamente, voy a decir de dónde es mi comunidad. Yo soy de Tabasco, ustedes van a hablar, bueno, del DF, de Toluca, de donde sean ustedes. Posteriormente van a dar 2 ejemplos de interacción ecológica que haya en dicho entorno. Por ejemplo, si en donde yo hay una interacción ecológica que es, por ejemplo, que venden la producción de aguacate, ¿no? Por ejemplo, y es una interacción, puede ser positiva, puede ser negativa. Tanto aguacate puede erosionar la tierra y entonces está siendo negativa. Eso voy a explicar, ¿sí? Y que van a dar 2 interacciones. Puede ser que a lo mejor haya un lugar de recreación y eso es una interacción ecológica buena porque la gente cuida, porque la gente tiene un lugar para recrearse y esa interacción pues ayuda a la comunidad donde yo vivo. Descripción de un servicio ecosistémico que identifique tu ecosistema de acuerdo a la clasificación. Puede ser de soporte, de provisión, de regulación o cultural. Si es de soporte porque mantiene mantiene a la comunidad bien. Si es de provisión porque genera alimentos, por ejemplo, la producción aquí de guineo, de plátano, pues genera un dinero entrando al Estado, entonces es de provisión, o también para que el consumo de alimentos. De regulación o cultural es que mantiene temperaturas, por ejemplo, lugares de recreación mantienen temperatura y son muy, ¿cómo le puedo decir? Son muy agradables para ir, entonces para eso es una regulación o es cultural. También para conocer algún lugar que a veces no puedes interactuar, pero vas conociendo como los zoológicos, y eso también es cultural. ¿Y cómo beneficia a la comunidad y qué consecuencias de deterioros ambientales que ha causado? Por ejemplo, si la generación está haciendo contaminación y que esos contaminan los ríos y contamina su comunidad y qué tanto daño ha hecho. ¿De acuerdo? Me falta un minuto, chicos, a ver si me da el tiempo. Y bueno, finalmente debes agregar en tu archivo en Word la conclusión que responda de cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales de tu entorno y qué acción propondrías para hacer uso racional de los recursos naturales de tu comunidad. ¿Qué me van a entregar en el archivo en Word? Su presentación, la liga de su video, su conclusión y su bibliografía. Chicos, por favor, verifiquen los permisos del video porque a veces no me dan los permisos y no puedo verlos. Lo mismo me pasó con las infografías. Antes que tengan alguna problemática, hay que verificar que tengan los permisos. Y bueno, con respecto al foro, hay que participar en el foro. Tengo un minuto, no sé si alguien tenga alguna duda, le respondo rapidísimo. No, asesora, de mi parte, todo claro. Muchas gracias. Yo sí, maestra. Dígame. Todo claro. No me queda claro aún lo de del mono, el monómero y el polímero. O sea, voy a buscar la imagen en internet y de mi mano lo voy a dibujar así como está en internet. Del monómero, si por ejemplo Y polímero. escogiste una glucosa, vas a buscar cuál es la molécula de la glucosa y entonces esa la vas a dibujar a mano. Y, o sea, ajá. Ok, te va a mandar una estructura química, te va a mandar 6 carbonos, oxígeno, hidrógeno, vas a encontrar. Esa la vas a dibujar